Buenos días a toda la gente que os conectáis desde Latinoamérica y buenas tardes a los que os conectáis desde Europa. Para los que todavía no lo sabéis o no me habéis visto en otras ocasiones, soy Francisco Vázquez, soy presidente de 3G Smart Group y chairman de todas estas jornadas. Soy un poco el causante de este Beyond 2020. Daros la bienvenida hoy a la última jornada. Como sabéis, empezamos el lunes hablando de retos y oportunidades en el mundo del negocio, ¿no? Y hablamos mucho de la sostenibilidad, de la empresa social, del impacto social, de cómo se podían hacer negocios realmente y crear empresas y ganar dinero también, pero con otro enfoque, con un enfoque más de impacto hacia el mundo y hacia la sociedad. El martes estuvimos hablando de las personas. La persona es la base en torno a lo que debería girar el mundo. Y las personas también, y hablamos del fenómeno del trabajo, hablamos mucho también del modelo flexible, del trabajo flexible, de lo que va a ocurrir, que va a permitir que las personas vivan otro tipo de vida, valga la redundancia. Ayer tocamos el tema de la tecnología desde un punto de vista, para los que estuvisteis, pues bastante humanista. O sea, de qué manera la tecnología también puede impactar o impacta en que tengamos unas vidas más plenas, mejores. Lo hemos visto durante la pandemia, cómo la tecnología nos ha permitido pues, realizar nuestro trabajo razonablemente bien en remoto, nos ha permitido comprar los bienes necesarios y además nos ha permitido mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, incluso más que fuera del confinamiento. Hoy es el cierre, la última jornada, que yo como arquitecto voy a tener un cierto mayor protagonismo que en las anteriores y que vamos a hablar de real estate, vamos a hablar de tipologías arquitectónicas, vamos a hablar de espacios y cómo estos creemos que se van a ver influidos por todo este proceso de pandemia, cuáles son las oportunidades también que existen en estos sectores. Como recordaréis algunos, muchos de los que estáis conectados, estuvisteis en el Real Estate Future Trends que organizamos en el mes de enero en Madrid. Todavía en aquella época, por pocos días, conseguimos que fuera un evento físico. Y allí ya analizamos con algunos de los ponentes que van a estar hoy aquí con nosotros y pido desde ya disculpas a que no he podido, lógicamente, por la dimensión de la jornada, invitar a muchísima gente interesante que podía haber estado con nosotros hoy. Están gente y un panel, tenemos un panel de lujo, tenemos unas entrevistas también con los cuales estoy encantado, pero no hemos podido llegar a todo, haremos más eventos. Como os decía, en enero ya hablábamos de muchas cosas de estas que van a salir, muchas tendencias que van a salir y que, como vimos en las anteriores jornadas, el COVID ha acelerado alguna de ellas y ha introducido alguna nueva. Entonces, como aquel día, para los que estuvisteis, para Real Estate Future Trends, pues he pedido ayuda y hoy nuestro chairman de la jornada y el que me va a ayudar un poco a llevar la batuta, pues es mi querido amigo Jorge Bragner. Jorge, por favor, entra conmigo aquí. Muchísimas gracias, Francisco, según la OMS, hay que saludar así. Y nada, oye, bienvenido, Jorge. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo ya te cedo la batuta. Genial. Gracias, Francisco, por supuesto. Y nada, llevamos más de 3 pedazos de días, componentes, expertos de todas partes del mundo, hablándonos sobre, como ha dicho Francisco antes, personas, tecnología. Y hoy finalizamos con la guinda del pastel, el sector real estate y arquitectura, que yo creo que va a estar bastante interesante. Hoy tenemos una jornada muy buena. Vamos a ver algunos cambios que ya estaban presentes y cómo van evolucionando. En eso animo a todo el mundo a que también he visto los comentarios, la gente conectada, que nos escriba desde dónde nos estáis escuchando, desde dónde nos estáis viendo. Yo creo que es bastante interesante para tener todo el scope de la gente que está conectada. Y nada, hablaremos un poco de los modelos de trabajo flexibles. El teletrabajo está aquí para quedarse, para irse, ya veremos. Hoy en Beyond 2020 descubrimos todo esto y mucho más con aquellos CEOs, aquellos grandes ejecutivos de las empresas más importantes del sector de bienes raíces, prácticamente. Antes de nada, obviamente me gustaría agradecer un poco a todo el equipo 3G Smart Group. Llevamos una jornada bastante intensa, un trabajo espectacular detrás, cómo lo han montado todo, cómo nunca mejor dicho se han adaptado a las nuevas necesidades de manera virtual.
incluso. Y por supuesto, a todos vosotros, los asistentes, más de 2.000 inscritos, más de 2.000 asistentes que habéis estado aquí día sí, día también, escuchando y cogiendo todo el valor posible. La verdad que es brutal. Y obviamente también agradecer a nuestro próximo ponente, al director de orquesta, nuestro Steven Spielberg, al Vicente del Bosque, le llaman por aquí, de 3G Smart Group, el presidente de 3G Smart Group, Francisco Vázquez, que nos va a hablar un poco de los cambios de real estate, qué es lo que ha causado, cómo se espera en esta era post-COVID. Muchas gracias, Jorge. A ti. Bueno, yo por asunto de cámara me voy a poner en su sitio, en mi sitio. A ver, yo quería compartir con vosotros una serie de reflexiones que he tenido en conjunto realmente con algunos de los que me estarán escuchando. Yo como arquitecto que soy, arquitecto curioso y arquitecto que siempre ha estado buscando, no solamente, por supuesto, la belleza arquitectónica a través de mis empresas, ¿no?, distribuidas en 15 países del mundo, sino buscando que la arquitectura y que el real estate dé algo más que belleza, ¿vale? Que realmente tenga impacto positivo. Este es el ADN de 3G Smart Group, de 3G Office, el que construyamos, el que diseñemos con impacto. Impacto en las personas positivo, impacto en la sociedad y, por supuesto, impacto en el planeta. Desde que comenzó la pandemia y desde que comenzó el confinamiento, bueno, yo tenía previsto cerca de 35 eventos como este durante el año en más de 15 países, como venimos haciendo otros años, para conversar con mucha gente de todos esos países y, desgraciadamente, no pudimos hacerlo, no pudimos, lógicamente, realizarlos. Y lo que me he dedicado, básicamente, ha sido desde el mes de marzo-abril, cuando comenzó la pandemia, a conversar con muchos de vosotros. He conversado con más de 200 altos ejecutivos, directivos de infraestructuras, de real estate, CEOs, precisamente sobre lo que estaba pasando y cómo realmente esta pandemia o este COVID iba a influir en nuestras vidas, en nuestra manera de actuar, en el mundo en general, ¿no? Y lo que voy a compartir con vosotros pues, son las conclusiones de esas más de 200 conversaciones, en las que, lógicamente, pues he aportado mi granito de arena también de mis propias opiniones, ¿vale? Así que vamos a pasando a la primera. Bueno, lo que todos sabemos ya, que el COVID-19 pues, ha generado una grandísima tensión. No solamente ha puesto en tensión el sistema sanitario, sino que nos ha puesto tensión a todos. Ha generado muchos miedos, ha generado mucha vulnerabilidad y nos ha agitado tanto a nivel personal como a nivel empresas, como a nivel sociedad, ¿no? Con lo cual estamos ante un mundo agitado, ante un mundo revuelto, ante un mundo que ha sufrido un shock, que no pensábamos que éramos tan vulnerables y de repente aparece un bichito por ahí que ha puesto en jaque a todo el mundo de manera global. Da igual la procedencia social, da igual el país, da igual todo, o sea, ha sido generalizado. Yo creo que es uno de los grandes impactos que ha tenido y ha sido un shock. Pero por otro lado, como estamos viendo, y era por el motivo que quería organizar esta conferencia, es que las crisis hay que verlas como oportunidad siempre y hay que verlas como el momento para poder acometer otra serie de cosas. Del fenómeno de trabajo hablaré enseguida. Hemos visto cómo la tecnología, que además ninguna tecnología especialmente complicada, sino ha sido la tecnología que ya teníamos, pues nos ha facilitado pues, trabajar desde casa a muchos de nosotros, nos ha facilitado, como decía antes, comprar y relacionarnos con nuestros seres queridos. Con lo cual, eso ha generado algo que yo creo que es lo que influye en el resto de las conclusiones que voy a poner a continuación, que es el trabajo flexible. ¿Pasa? Esto también, como decía antes, ha generado este contexto de cambio. O sea, estamos ante un contexto de cambio en el que las personas, por primera vez de manera global, están abiertas al cambio. Nos han revuelto y estamos abiertos a ver qué va a pasar a cualquier cambio. Nos hemos puesto mascarillas, saludamos con el codo, nos vamos adaptando con una facilidad enorme. La sociedad también está en esa línea, ¿no? Entonces, esta circunstancia de cambio nos va a llevar precisamente por la naturaleza del trabajo,
esta pandemia ha dejado de manifiesto que el trabajo es una actividad en muchos de los casos y que trabajo no es un lugar, con lo cual en las conversaciones que he tenido con todos estos grandes directivos de muchas compañías en muchos países, cerca de 20, si hay una conclusión es que el trabajo flexible, el modelo en el que alternaremos entre el trabajo remoto en otro lugar, que no tiene que ser necesariamente en nuestra casa, y el trabajo presencial en nuestro lugar de trabajo, en nuestras sedes corporativas, pues va a cambiar y va a ser un modelo mixto en el que trabajaremos según nuestra conveniencia, según las circunstancias de la compañía y según el grupo al que pertenezcamos dentro de esa compañía. Bill Gates hace 2 días hablaba de que esa cifra podía estar en torno al 30%. Por mis conversaciones, yo ahí tengo que llevarle la contraria al señor Bill Gates, si me lo permitís, y yo creo que ese porcentaje va a aumentar, ese porcentaje va a rondar más el 50% de trabajo remoto con el 50% de trabajo presencial. Eso genera un nuevo modelo de vida, que es la vida flexible. La vida flexible es la nueva normalidad, es aquella en la que vamos a estar menos organizados en torno al trabajo. Si os fijáis, el trabajo nos organizaba nuestro día a día, nos organizaba la estructura de nuestro tiempo, nos marcaba el orden de nuestro día, ¿no? Si desligamos esa parte de nosotros, podemos tener una vida mucho más plena, una vida que realmente en el que seamos más dueños de nuestro tiempo, ¿no? Este concepto de nueva normalidad, que no es tan nuevo porque lo hablábamos de ello hace aproximadamente 10 años, había este término ya, realmente va de eso y de un impulso de lo que inició la transformación digital en el año 2008-2009 y un verdadero impulso final con algunas cosas nuevas. Vamos a pasar a la siguiente. Con lo cual, la pregunta en real estate no es qué hacer, ¿vale? Es qué toca hacer y cuál es su historia. Eso es importantísimo. O sea, realmente las personas nos hemos vuelto muy exigentes durante esta pandemia, más de lo que éramos antes. El nivel de exigencia, el nivel en la pirámide de Maslow, desde las cosas básicas a las cosas más importantes o más relevantes, ha ido subiendo significativamente. Y para yo salir de casa, me tienes que dar una muy buena razón, me tienes que contar una historia para que yo vaya a un lugar, a un real estate, a un activo donde quiero que la gente vaya. ¿Pasamos? Así pues, todo deben hacer, el real estate no va de edificios, va de personas, ¿vale? Y va de primero entender la cultura, luego ver a qué personas va dirigido, crear una historia, un storytelling, crear un contenido un propósito de ese nuevo emprendimiento. Generar un espacio, pensar en el espacio, cómo va a ser la experiencia, cómo van a ser los puntos de encuentro, cómo van a ser las circulaciones y a partir de ahí llega el edificio con todos estos condicionantes sobre él. ¿Pasamos? Así pues, voy a compartir con vosotros 10 retos y oportunidades que creo que en la era del post-COVID nos vamos a encontrar en el mundo del real estate, ¿vale? La primera de ellas, ya la he mencionado, va a haber menos afluencia a las sedes corporativas. Según Bill Gates, 30-70 y según yo, 50-50. Con lo cual la gente está muy cómoda en su casa, ha visto que puede hacer muchas cosas en su casa. Entonces, tanto empresas que digamos, emplean a esas personas como los propietarios de los inmuebles tienen que hacer atractivo, tienen que dar un buen motivo para que el usuario venga a la oficina, para que el usuario vaya al lugar de trabajo. Y en eso toca ponerse guapo a las empresas en sus espacios de trabajo, ¿vale? Toca ponerse guapo a los dueños de los edificios para que nos elijan a nosotros frente a otros, porque hay una reacción, a mi modo de ver, y al modo de ver con las personas que he hablado, va a haber una reducción de entre un 30 y un 50% de la superficie corporativa a nivel global mundial, ¿vale? Y esos son muchos metros, y el que no se ponga guapo no será elegido como lugar de trabajo. La segunda es que va a haber una reducción de desplazamientos de trabajo, ¿vale? Aquí también Bill Gates apuntaba que eran del 50%, nada más y nada menos. Eso genera que, lógicamente, todo lo que va ligado al real estate conectado al desplazamiento de trabajo, a los viajes de negocios, como son los hoteles urbanos, la hostelería o el comercio en las zonas empresariales, pues lo tienen complicado, lo tienen difícil, ¿no? Con lo cual, ahí se abre una oportunidad que algo hay que hacer con los hoteles de ciudad, hay que ver qué se puede hacer. Estamos viendo algún ejemplo ya de transformación en coworking, transformación incluso en la parte residencial, ¿no? Y
y vuelvo a decir lo mismo, e importantísimo en todos los puntos que voy a tocar y en todos los sectores que voy a tocar, que todo tenga una historia, que realmente queramos ir ahí por algo, ¿vale? Que realmente sea un lugar de destino. Adelante. Pasaremos, ya hemos pasado demasiado quizás, pero pasaremos más tiempo en casa, ¿vale? Esto genera, lógicamente, una oportunidad de revisar cuáles eran los modelos de dormitorios, los modelos tradicionales residenciales en los que básicamente muchos de nosotros íbamos a dormir simplemente, ¿no? Aparecen, pasa al anterior, por favor, aparecen más usuarios en la casa al tiempo. Hemos valorado mucho la conexión con el exterior. Hemos valorado mucho el tener servicios cercanos, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que pues, es una gran oportunidad para este tipo de residencial que estaba en ciernes, que eran los modelos comunitarios tipo co-living, a caballo entre el residencial y el hospitality. Creo que puede ser un momento importante para su desarrollo. Siguiente. Otra cosa que va a ocurrir, que estamos observando qué va a pasar y yo creo que es algo interesante de debatir durante esta jornada, es que la vida flexible reduce distancias. O sea, que si yo realmente no tengo que bajar a mi sede corporativa más que 2 o 3 días a la semana a lo sumo, pues a lo mejor puedo pensar en vivir algo más lejos. Esto ya con datos realmente de búsquedas, en buscadores de residencias, en buscadores de viviendas, ya hay más búsqueda y se está produciendo una descentralización de la búsqueda. Se está buscando casas en el campo, casas en otras ciudades incluso. Me puedo permitir vivir en otra ciudad distinta de la que originalmente es mi trabajo, ¿no? Porque el desplazamiento, como digo, se reduce a la mitad prácticamente, ¿no? Con lo cual, ese modelo creemos que va a producir una descentralización de las ciudades y va a producir oportunidades para ciudades que están en otros lugares, incluso en España. O sea, incluso España, Málaga, estamos viendo de qué manera está siendo un centro de negocios muy grande para toda Europa. O sea, que todo eso va a ocurrir incluso a nivel y se abren en ello muchísimas oportunidades. Siguiente. Queremos también, lógicamente, y esto lo hemos visto en la pandemia, se está cambiando el modelo. En París hablan de la ciudad de 15 minutos, ¿vale? Y se está cambiando el modelo hacia un modelo de todo cerca, o sea, vivir, trabajar, el ocio, tenerlo todo cerca, como dicen los millennials, a distancia de patinete, ¿no? Con lo cual, ahí se abre una oportunidad para desarrollar esos servicios de cercanía que hoy día no están. En el mundo, por ejemplo, de las oficinas, que veíamos que en los grandes centros empresariales probablemente ahí tendrán problemas y habrá una reducción de demanda, incluso en las categorías AS, es probable que se sustituya parte de ella por espacios flexibles, espacios corporativos más cercanos a las residencias de las personas. Pasamos a la siguiente. Esta flexibilidad horaria, este modelo de vida flexible, por eso quiero insistir que todo esto arrastra del concepto de vida flexible, de un nuevo modelo de vida, hace que también tengamos más flexibilidad para consumir y para el ocio, con lo cual los centros comerciales que tanto están sufriendo con esta pandemia o los lugares de ocio que también lo están haciendo, van a poder tener una oportunidad porque no solamente esperaremos el sábado a ir a la compra, ¿no? Porque es el día que tenemos libre, sino que podemos hacerlo entre semana con total normalidad gracias a esa flexibilidad. Pero ojo, y lo pongo ahí otra vez, me tienes que dar una buena razón para desplazarme, porque yo quiero tener mis primeras necesidades las quiero tener cubiertas a distancia de patineta, a distancia de 15 minutos. Así pues, el activo comercial que estaba ya en un proceso de reflexión, pues más que nunca tiene que acometer ese enfoque hacia el propósito y ese enfoque hacia la experiencia. La séptima es que esta flexibilidad para trabajar desde cualquier localización también puede influir, creemos que puede influir en lo que es el ocio vacacional, el turismo vacacional y las segundas residencias. ¿Por qué? Porque si yo tengo flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento, me puedo permitir, a lo mejor, que si voy a desplazarme con mi familia en vacaciones una semana, poder alargar esa estancia una semana o 2 semanas más, porque puedo atender mi actividad desde allí, ¿no? Con lo cual, el ocio vacacional tiene ahí una gran oportunidad, que va en contra precisamente de lo que hablaba de la parte de hotelería urbana. Y segundas residencias también. ¿Cuánta gente durante la pandemia se ha ido a esas segundas residencias y cuánta gente todavía sigue en ellas y a cuánta gente le está costando volver, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que ahí se abren también nuevas oportunidades para el mundo del real estate y para crear nuevas ofertas y nuevos modelos. La octava es todo el tema ligado a la tecnología, que hemos hablado muchísimo, del PropTech, ¿no? ¿Qué ha cambiado del PropTech? Pues no ha cambiado nada, o sea, el PropTech sigue ahí. Las oportunidades de tecnología ligadas a la información, ligadas a los servicios, a de qué manera incrementar la calidad del servicio con los clientes, de qué manera tener más datos de cómo está funcionando, cómo se manejan esos espacios, de incluso utilizar el PropTech para buscar financiaciones, no tenemos que esperar al gran fondo, todo el tema del crowdfunding, para aumentar en servicios, en la digitalización de todo este sector que está pendiente. La gran oportunidad que hay ahora es ese contexto de cambio, eso es lo que ha cambiado, y que el usuario finalmente ha abrazado la tecnología. O sea, el usuario ha abrazado esa tecnología, se ha hecho más experto en esa tecnología, se ha hecho más habituado a utilizar esa tecnología, con lo cual ahí es una oportunidad para que el PropTech finalmente se desarrolle. Por otro lado, iba a ser un poco polémico, porque el otro día hablaba de estas 10 tendencias en una escuela de negocios en Madrid y hubo su polémica en la clase, ¿no? Y no sé si alguno casi se levanta. Por supuesto que va a haber más e-commerce. Por supuesto que la logística es el sector que no se ha visto tocado. Por supuesto es que todo el mundo mira la logística como lo que se va a desarrollar y no va a parar de desarrollar. Ojo en eso, y es verdad que ahora mismo hay oportunidades, se ha hablado de oportunidades de la última milla, de pequeños lugares logísticos que probablemente absorban la vacancia que se está produciendo en los locales comerciales de ciudad, ¿no? Pero ojo que la tecnología sigue avanzando. ¿Y qué sentido tiene un intermediario en el envío de un bien, el que sea, desde el fabricante al usuario? ¿Vale? La tecnología, llámese drones, llámese las tecnologías que sean, permitirán al que fabrica un bien el llevarlo directamente al usuario, ¿vale? Y por otro lado también no hay que olvidar una tendencia que se producía desde estos años atrás, que es una tendencia de proximidad también incluso en la producción, ¿vale? Había una tendencia en la industrialización, la vuelta a industrializar las pequeñas regiones o pequeñas ciudades. Con lo cual, ojo a la logística, que, bueno, que a corto o medio plazo puede que sí, pero a medio o largo plazo yo no lo veo como un sector que realmente pueda ser atractivo. Y por último, pues bueno, reflexionar todos vosotros en que tenéis unos nuevos consumidores, ¿vale? Que hay grandes oportunidades, como comentaba antes, una crisis es una gran oportunidad para hacer muchas cosas, ¿vale? Que hay que pensar en las personas, que hay que pensar en los edificios, no tanto en los edificios, sino en las personas, que hay que pensar realmente en de qué manera mi edificio, o sea, ¿para qué hago un edificio? ¿Qué impacto va a tener en las personas? ¿Qué impacto va a tener en el barrio? ¿Qué historia va a tener? ¿Por qué la gente va a querer ir a mi edificio, a mi centro comercial, a mi activo y no al activo de al lado? Con lo cual, es un grandísimo reto para el sector de real estate y un reto maravilloso para los arquitectos como nosotros, que además abrazamos con muchísimo entusiasmo, porque es lo que desde 3G Smart Group y desde 3G Office hemos tratado de impulsar y de gritar, ¿no? En estos, los que me conocéis más desde hace más años, lo habéis visto en todos los eventos de Smart Conversations, hemos estado gritando estas cosas, como a la arquitectura, al real estate, hay que meterle más contenido. Por supuesto, la inclusividad, por supuesto, la sostenibilidad, por supuesto, más servicios, la servitización del real estate. Ahora yo diría más horizontal. Yo siempre venía ya diciendo desde hace ya muchos años que las torres me parecían, y con perdón, una absoluta memez, una absoluta tontería. Ya desde el 11S, desde el derribo de las Torres Gemelas, estar en una torre a nivel de seguridad es tremendo, y a nivel de COVID, pues igual de tremendo, por muchos filtrajes, porque no pueden acometer realmente las protecciones que van a ser necesarias. Con lo cual, vamos a una arquitectura más horizontal, más descentralizada, más integrada con la naturaleza, por supuesto. Vamos a querer abrir las ventanas de nuestros edificios, cuando nos venían diciendo de siempre los ingenieros, incluso las certificaciones de sostenibilidad en LEED. No, por favor, no abra usted la ventana, ¿no? Pues bueno, tendremos que vivir y tendremos que adaptar y resignificar los edificios en estas nuevas tendencias.
Creo que hay más trabajo de resignificar todo el patrimonio existente, ¿vale? Cuando hablo de resignificar es generar esa historia, pensar cuál es el modelo, pensar para qué está destinado, etcétera, que en crear nuevos activos, ¿vale? Entonces, yo creo que hay mucho por hacer, resignificar barrios, ver qué pasaba con el centro. Y creo que este COVID ha acelerado, como decía, muchas cosas que ya comentamos en el mes de enero en el Real Estate Future Trends, pero también ha surgido otras tantas, ¿no? Y que creo que colectivamente el sector tiene que, primero, arriesgar más, ¿vale? Porque tiene que atreverse a hacer nuevos modelos, a probar nuevos modelos en un mundo beta en el que prueba y error es fundamental, ¿no? Así que muchísimas gracias por haber atendido esta charla, que lo que ha pretendido ser es un impulso para las conversaciones que van a venir a continuación.